En este video, graficaremos 4 transformaciones de la función dada la gráfica de la función. En el primer ejemplo, tenemos f de x se muestra en rojo. Queremos dibujar la gráfica de g de x igual a f de x más 3. Y observe cómo ya he determinado los 3 puntos clave en la función dada, f de x. Como g de x es igual a f de x más 3, y los valores de la función para f son las coordenadas y de estos puntos, para graficar g de x, necesitamos sumar 3 a cada una de las coordenadas y. Al sumar 3 a las coordenadas y, el gráfico se desplazará hacia arriba 3 unidades. Entonces, si sumamos 3 a la coordenada y de 1 más 3 son 4. El punto correspondiente es negativo 3,4, que es este punto aquí. Sumando 3 a esta coordenada y, 2 más 3 son 5. El punto correspondiente es negativo 1,5. Y sumando 3 a esta coordenada y, 2 más 3 negativos es 1 positivo. El punto correspondiente es 3,1 en g de x. Entonces esta es la gráfica de g de x. Que podemos ver es f de x desplazado 3 unidades hacia arriba. A continuación, tenemos la misma gráfica de f de x, pero ahora queremos graficar g de x es igual al opuesto de f de x. Nuevamente, recuerde que f de x serían los valores, y o las coordenadas y de estos puntos. Y dado que g de x es igual al opuesto de f de x, para graficar g de x, necesitamos cambiar el signo de las coordenadas y. Al cambiar el signo de las coordenadas y, el gráfico se reflejará en el eje x. Entonces, para el par ordenado negativo 3,1, si cambiamos el signo de la coordenada y, la coordenada y se convierte en negativa. El punto correspondiente es negativo 3,1, este punto aquí. Cambiando el signo de la coordenada y por una coma negativa 2, el punto correspondiente es negativo 1,2, este punto. Y cambiando la coordenada y de 3,2, el punto correspondiente es 3,2, este punto aquí. Entonces, este gráfico azul es el gráfico de g de x cuando g de x es igual al opuesto de f de x. Y observe cómo g de x es un reflejo de f de x a través del eje x. Luego tenemos g de x igual a f de la cantidad x más 3. Necesitamos tener cuidado con esta transformación. Puede parecer que deberíamos agregar 3 a cada coordenada x de f de x para graficar g de x, pero ese no es el caso. Digamos que queríamos que los valores de la función de f de x y g de x fueran los mismos. Bueno, cuando x es 3, el valor de la función para f de x sería f de 3. Entonces querían que g de x tuviera el mismo valor de función de f de 3. Como g de x es igual a f de la cantidad x más 3, observe cómo la entrada para g tendría que ser 0. Observe que g de 0 es igual a f de la cantidad 0 más 3, lo que nos da f de 3. Y como 0 es 3 menos que 3, esto se muestra para graficar g de x, tenemos que restar 3 de cada una de las coordenadas x de f de x. Al restar 3 de las coordenadas x, el gráfico se desplaza hacia la izquierda 3 unidades. Entonces, comenzando en el punto más a la izquierda, la coordenada x aquí es negativa 3. Negativo 3 menos 3 es negativo 6. El punto correspondiente en g de x es negativo 6,1, este punto. Restando 3 de 1 negativo 1 menos 3 es negativo 4. El punto correspondiente es negativo 4,2, este punto. Y restando 3 de esta coordenada x, 3 menos 3 es 0. El punto correspondiente para g de x es 0,2. Entonces esta es la gráfica de g de x. Que podemos ver es f de x desplazado a la izquierda 3 unidades. Debido a que esta es probablemente la transformación más complicada, veamos algunas notas. Si nos centramos en g de x es igual a f de la cantidad x más c, si c es menor que 0 o negativo, lo que significa que la forma sería f de la cantidad x menos c, la gráfica se desplaza a la derecha c unidades. Entonces, si tenemos una resta aquí, la gráfica se desplaza a la derecha c unidades. Y si c es mayor que 0 o positivo como en nuestro caso, la forma de la función es f de la cantidad x más c, la gráfica se desplaza izquierda c unidades. Entonces, si tenemos suma, la gráfica se desplaza hacia la izquierda c unidades. Y para nuestro último ejemplo, tenemos g de x igual a f de x negativo.
Para graficar g de x, necesitamos cambiar el signo de las entradas o los valores de x de f de x. Si cambiamos el signo de las coordenadas x, tenemos una reflexión a través del eje y. Entonces, mirando el punto más a la izquierda, si cambiamos el signo de la coordenada x de 3 negativos, se convierte en 3 positivos. El punto correspondiente es positivo 3,1, que es este punto aquí. Cambiando el signo de la coordenada x de 1 negativo, obtenemos 1 positivo. El punto correspondiente es positivo 1,2, que está aquí. Y finalmente, si cambiamos el signo de la coordenada x de 3 positivos, se convierte en 3 negativos. El punto correspondiente es negativo 3,2, que es este punto aquí. Esta es la gráfica de g de x cuando g de x es igual a f de x negativa. Y observe cómo g de x es un reflejo de f de x a través del eje y. Espero que hayas encontrado esto útil.